Ars et Clio. Con Mike Lamota. Pues muy buenas, bienvenidos otra vez a Ars et Clio en este capítulo 14. Vamos a ver las efemérides de la segunda quincena de julio. En el apartado de acontecimientos vamos a ver el inicio del calendario musulmán, el gran cisma de Oriente, las navas de Tolosa, el hombre en la luna, el gran incendio de Roma, la batalla de Alarcos, il campanile de Santa María dei Fiore, el alzamiento franquista, la batalla de Guadalete, la guerra franco-prusiana, el incendio del templo de Artemisa, la batalla de las pirámides, la fundación del PSUC, el redescubrimiento de Machu Picchu, la proclamación de Constantino I, la coronación de Felipe II, rey de Portugal, la Semana Trágica, la batalla del Ebro, la independencia de Portugal, los juicios de Nuremberg, el asalto al Moncada, la destrucción del Templo de Jerusalén y la batalla de Ilerda. Y en el apartado de nacimientos vamos a ver las figuras de Roald Amundsen, de Nelson Mandela, de Ernest Hemingway, de Felipe el Hermoso, de Antonio Machado, de Alejandro Dumas, de Marcel Duchamp y de Giorgio Vasari. Y en el apartado de fallecimientos veremos las figuras de Bartolomé de las Casas, de la familia Romanov, de Caravaggio, de Ángel Guimarà, de Francisco Ascaso, del conde duque de Olivares, de Atahualpa, de Maximilien Robespierre, de Otto von Bismarck, de Ignacio de Loyola, Denis Diderot, Cayetano Ripoll y Antoine de Saint-Exupéry. Así que sin más demora, allá nos vamos. Un 16 de julio del año 622, en Arabia, el profeta Mahoma inicia su viaje desde la Meca hacia Medina. Los coraichitas, los habitantes de la Meca, no creían en Alá y no querían seguir a Mahoma, así que este tuvo que emigrar hacia Medina invitado por alguno de sus habitantes. Este hecho es conocido como la Égira, hecho que da inicio al calendario musulmán. Un 16 de julio del año 1054 en Constantinopla, el cardenal Humberto de Silva Cándida, que lidera una legación despachada por el Papa León IX, excomulga a Miguel I Cerulario, el patriarca de Constantinopla, mediante una bula depositada en la iglesia de Santa Sofía. Este hecho desencadenará el gran cisma de Oriente. Ya hemos comentado algunas veces aquello de las discusiones bizantinas, pues la separación entre los cristianos de Occidente y los de Oriente, es decir, los de Europa y los de Oriente Próximo, para que nos hagamos una idea, empezó con una discusión de estas, la cláusula filioque. Filioque está formado por las palabras filio, que significa del hijo, y que, que significa y. Por lo tanto, filoque significa y del hijo. Es una cláusula que probablemente se introdujo en el credo niceno en uno de los concilios visigodos de Toledo, concretamente en el tercero, el del año 589. Eso significa que los occidentales creían que el Espíritu Santo provenía del Padre y del Hijo, y los orientales que solo provenía del Padre. A nivel litúrgico, es decir, a nivel de realización de la misa, eso implicaba ciertas diferencias que se fueron agravando hasta que León IX excomulgó a Miguel I y viceversa. Desde entonces, los cristianos de Occidente son católicos y los de Oriente son ortodoxos. Católico en griego significa universal y ortodoxo tradicional. Un 16 de julio del año 1212, en Andalucía, el ejército organizado por Alfonso VIII de Castilla, Rodrigo Ximénez de Rada y el Papa Inocencio III se enfrenta a los almohades que dominan al Andalus en la batalla de las Navas de Tolosa. Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra también acudieron con sus ejércitos. Esta batalla está considerada por la historiografía nacionalista española como uno de los hitos fundacionales del Reino de España, ya que supuso la decadencia de la presencia musulmana en la península ibérica y dejó el camino abierto para la posterior conquista del Valle del Guadalquivir a los castellanos, cosa que ocurriría al cabo de pocas décadas con Fernando III el Santo.
Un 16 de julio del año 1969, en Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, dentro del programa Apolo, despega la misión Apolo 11, la tercera misión que lleva seres humanos a la Luna y la primera en hacerles aterrizar. Armstrong y Aldrin, los primeros seres humanos en llegar a la Luna, viajaron en esta misión. El 16 de julio de 1872 nace Roald Amundsen, explorador noruego, que fue el primero en alcanzar el Polo Sur. Un 17 de julio de 1566 fallece Bartolomé de las Casas, religioso dominico sevillano. Fue de los primeros religiosos en viajar a las Indias Orientales y el primero en denunciar los abusos que los españoles estaban llevando a cabo en ellas en su libro Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. El rey de Castilla y emperador del Sacro Imperio, Carlos V, se planteó incluso la opción de abandonarlas por una cuestión de ética religiosa. Ya sabemos que no sucedió. De las Casas no ha sido, en consecuencia, demasiado bien visto por la historiografía española, pero su breve libro vale mucho la pena de ser leído. Un 17 de julio de 1790 fallece Adam Smith, economista y filósofo británico, del que ya hemos hablado en anteriores capítulos. Un 17 de julio de 1918, la última familia imperial rusa, los Romanov, compuesta por el zar Nicolás II, su esposa, la reina zarina Alejandra, y sus 5 hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei, son asesinados. Ya hemos hablado de este hecho también en anteriores capítulos. Un 18 de julio del año 64 comienza el gran incendio de Roma, presuntamente ordenado por el emperador Nerón. Yo creo que ya hemos hablado de Nerón en alguna otra ocasión. Es hijo de Agripina y Enobarbo, accedió al trono tras la muerte de su tío Claudio y, más que loco, por lo visto era excéntrico. Al respecto del gran incendio de Roma se dice que lo ocasionó para poder tocar la lira iluminado por las llamas y que lo hizo para poder utilizar los terrenos que quedarían libres para construir la Domus Aurea, la casa más fastuosa que jamás se haya levantado en Occidente. Se dice que tenía una extensión de 50 hectáreas con incrustaciones por doquier de oro, piedras preciosas y marfil, y que algunos techos tenían compuertas por donde se lanzaban pétalos y perfumes cuando el emperador entraba. También se dice que después del incendio culpó a los cristianos de este y mandó una de las tantas persecuciones a las que se les sometió. Muy probablemente todo esto sea fruto de la imaginación y de la inquina de sus descendientes, ya que Nerón no tiene muy buena prensa y, por otra parte, los incendios en la ciudad de Roma eran el pan de cada día. Un 18 de julio del año 1195 tiene lugar la batalla de Alarcos, en la que los almohades derrotan a las tropas de Alfonso VIII de Castilla, forzando su retirada a Toledo. El rey castellano no hacía mucho que había conquistado Cuenca a los almohades y estos se revolvieron al poco en dicha batalla, en la que se luchó por un castillo en un altozano en las inmediaciones de Ciudad Real junto al Guadiana. El 18 de julio de 1334, en la Catedral de Santa María dei Fiori en Florencia, se coloca la primera piedra del nuevo campanile, diseñado por Giotto di Bondone. Viniendo de la Piazza de la Signoria por la vía del campanile, este asoma de repente como un gigante tras las casas que forman aquella pequeña callejuela. Impresionante. Un 18 de julio del año 1936, en España, parte del ejército se levanta contra la Segunda República en un golpe de Estado que desembocará en la Guerra Civil. El levantisco ejército español, siguiendo la larga tradición de golpes de Estado del largo siglo XIX, se vuelve a imponer mediante las armas como salvador de la patria y se enfrenta a un gobierno democráticamente elegido. Además, el golpe de Estado fue fallido y desencadenó una guerra que se prolongó durante casi 3 años y provocó alrededor de 1 millón de muertes entre ambos bandos. Una vez finalizada la guerra, Francisco Franco, el militar que se ungió cabecilla del movimiento, impondría una dictadura que duraría hasta noviembre del año 75, cuando por fin murió, en la que se cercenaron los derechos civiles y se llevó a cabo una represión salvaje contra los opositores, causando aún más muertes y más exiliados. Nace un 18 de julio del año 1918 Nelson Mandela, político y activista sudafricano, presidente del país entre 1994 y 1999. Fue el presidente que acabó con el apartheid sudafricano, es decir, la separación civil de los derechos de los negros respecto a los de los blancos. Antes de llegar a presidente, este militante comunista estuvo preso en Robben Island durante 27 largos años. Luego, mediante una política de reconciliación, acabó calmando la rabia y consiguiendo la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Un 18 de julio del año 1610 fallece Caravaggio, Michelangelo Merisi,
pintor italiano, uno de los maestros de la pintura barroca del Seicento italiano. Introdujo con maestría el concepto de claroscuro con una utilización dramática, es decir, expresiva, de la luz. Por lo visto era un pendenciero y lo que hoy llamaríamos un kinky, pero las autoridades eclesiásticas del momento no podían dejar de contar con él para la pintura porque a pesar de todo era algo así como un genio. Se dice que utilizaba gente real para inspirarse en sus cuadros, así no era de extrañar que pintara a San Jerónimo con la cara de un borracho compañero suyo de francachelas. Sus cuadros más famosos probablemente sean el Baco y la Medusa. Fallece un 18 de julio de 1924 Àngel Guimerà, poeta dramaturgo catalán de origen canario, uno de los máximos exponentes de la Renaixença, que es como se conoce al periodo de resurgimiento de las letras catalanas. Una de sus obras más celebradas y muy recomendables es Terra Baixa, en la que enfrenta el modus vivendi de la gente de la montaña con la gente de las ciudades. Un 19 de julio del año 711, en la batalla de Guadalete, Tariq ibn Ziyad vence al rey Rodrigo, cabeza de los visigodos, victoria que supuso la casi total conquista musulmana de la península ibérica. Tuvo que ser a finales de julio, no se sabe si del año 711 o del 12, aunque da bastante igual. De hecho, gracias a la arqueología hoy sabemos incluso que dicha batalla no tuvo lugar junto al río Guadalete, sino junto a la laguna de la Janda, también en la provincia de Cádiz. Es la primera batalla importante que los visigodos pierden ante los musulmanes de Tariq y eso supondrá la pérdida del reino. Rodrigo tuvo que bajar a Matacaballo desde el norte, donde andaba sofocando un levantamiento de los vascones para enfrentarse a los musulmanes. En estas batallas campales de la tardoantigüedad se solía poner toda la carne en el asador, así que el ejército perdedor no tenía demasiadas oportunidades de defenderse. Esto sucedió a Rodrigo, sumado a que algunas de sus alas se cambiaron de bando en el momento de la batalla, ya que estaban formadas por facciones contrarias al linaje de Rodrigo y favorables al de Tibiriza. Una vez más, los visigodos matándose entre ellos. La cabalgada musulmana habría rendido la península entera en aproximadamente una década. Rodrigo murió en la batalla y su cuerpo nunca se encontró. Un 19 de julio de 1870, Francia declara la guerra a Prusia, iniciando así la guerra franco-prusiana. Lo que hoy es Alemania, a finales del siglo XIX era una miríada de más de 300 territorios formados por ducados y estados independientes, de los que el más poderoso era Prusia, cuya ciudad más importante era la actual Berlín. Prusia había nacido como reino como concesión de Austria por su apoyo en la guerra de sucesión española en la que se enfrentó Austria y Francia. El proceso de unificación alemana es largo y muy complejo, pero a grandes rasgos cabía la posibilidad de unificar Alemania bajo la cabeza de Austria o bajo la cabeza de Prusia, y finalmente se optó por esta segunda. Por eso hoy hay dos países germanos, Austria y Alemania. La declaración de guerra de Napoleón III de Francia a Prusia fue aprovechada por el canciller Otto von Bismarck para dar el golpe en la mesa necesario y unir a todos los pequeños estados alemanes. El 20 de julio del año 356 a.C., en Éfeso, un hombre llamado Heróstrato incendia el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo. Por lo visto, este hombre tan solo incendió el templo de Artemisa con la intención de pasar a la historia y parece ser que lo consiguió. Un 20 de julio de 1969, el módulo lunar Eagle de la misión espacial Apolo 11 se posa en la Luna a las 20, 17 y 40 hora internacional. 5 horas y media más tarde, Neil Armstrong y Buzz Aldrin serían los primeros hombres en pisar la superficie lunar. Este es un paso pequeño para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, ya saben. Ni que decir cabe que hay toda una larga lista de teorías conspiracionistas que no creen que el hombre pusiera jamás un pie en la luna. El 20 de julio del año 356 nace Alejandro Magno, rey macedonio, entre el 336 y el 323. Ya hablamos de Alejandro Magno en anteriores capítulos, el superhéroe de la antigüedad, el hombre que conquistó todo un imperio de una cabalgada y sin perder ni una sola batalla, el general en el que se miraron todos los grandes generales que habían de venir. Una de las leyendas en relación a su nacimiento dice que aquel día el templo de Artemisa en Éfeso, del que les acabo de hablar, pudo ser incendiado porque la diosa estaba fuera de él, asistiendo en el parto de Alejandro el Grande de Macedonia. Un 20 de julio del año 1936 fallece Francisco Ascaso, anarcosindicalista oscense. Fue, junto con Buenaventura Durruti, Federica Montseny y Juan García Oliver, uno de los máximos representantes del movimiento anarcosindicalista español de la Confederación Nacional del Trabajo, en el que militó desde su juventud formando el grupo Los Solidarios.
falleció de un tiro en la frente durante el asalto al cuartel de las Atarazanas de Barcelona, a pocos días de iniciado el levantamiento militar del 18 de julio. Un 21 de julio del año 1798 tiene lugar la Batalla de las Pirámides y la toma del Cairo por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte. En dicha batalla, Napoleón, con inferioridad numérica de tropas, venció a los mamelucos egipcios y consiguió así retener el Bajo Egipto. No obstante esta victoria, Horatio Nelson, general inglés, venció a los franceses 10 días después en la Batalla del Nilo y consiguió echarlos del país. Un 21 de julio del año 1934, Boris I deja de ser rey de Andorra. La historia de Boris I de Andorra no deja de ser hasta tierna según se mire. La voy a explicar tal y como se la cuento a la gente con la que subo a tocar a la Fada Ignorant después de los bolos. Imagínense a un ruso visionario pero con mucha jeta llegando a la Andorra de los años 30 del siglo pasado. Aquel país que hoy día, y pese a ser un paraíso fiscal, es muy pequeño, en aquel momento no debía de ser más que un puñado de casas aglutinado en torno a una iglesia en cada valle. El tipo llegó y empezó a comprar tierras a los campesinos hasta que un día se vino arriba y se autoproclamó rey de Andorra como Boris I. Ya por aquel entonces Andorra era un coprincipado que se dividía en el presidente de Francia y, ojo al dato, el obispo de la Seu d'Urgell, una capital de comarca catalana colindante con Andorra. Hoy en día sigue siendo así, ¿eh? Es por eso que el príncipe de un país sea el obispo de otro lugar, el motivo por el cual, entre otros sinsentidos, en Andorra sea ilegal abortar o casarse con personas del mismo sexo. En fin, el obispo de la Seu se fue para la frontera, agarró a una pareja de guardias civiles y se presentó ante el supuesto rey de Andorra. A ver, ¿quién es el rey? Yo, debió decir este. Pues ala, detenido. Y se lo llevaron preso, dando fin a su reinado, que tan solo duró 13 días. Luego el hombre anduvo preso en la propia Seu, en Barcelona, en Madrid, fue colaborador nazi y finalmente lo pillaron los rusos, que lo confinaron en Siberia, donde acabó por morirse. Cabe decir que su sueño de convertir a Andorra en un paraíso fiscal se llevó a cabo y a día de hoy aún dura, así como el principado del presidente de la República Francesa y el obispo de la Seu. Un 21 de julio del año 1899 nace Ernest Hemingway, escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1953, con el libro El viejo y el mar. Era un tipo vividor y aventurero, viajó por medio mundo y se dedicó a escribir y a disfrutar de la vida. Yo leí El viejo y el mar en La Habana y lo relaciono mucho con aquel país, no en vano estuvo viviendo allí al triunfar la revolución. En La Habana aún te explican que el propio Hemingway decía que él se tomaba su mojito en la bodeguita y su daiquiri en el Floridita, y eso mismo me dediqué yo a hacer varios días de aquel otoño del año 16. Nace un 22 de julio de 1478 Felipe el Hermoso, rey de Castilla y León entre 1504 y 1506. Ya hemos hablado de Felipe el Hermoso en relación a Juana la Loca, ya que fue su marido y padre de Carlos I de España y V de Alemania. Fue el que urdió un tejemaneje para incapacitar a Juana y ser así nombrado rey de Castilla y de Aragón. Se dice que murió tras beber un vaso de agua fría tras jugar a pelota, pero también es muy probable que lo envenenara su suegro Fernando el Católico. En cualquier caso, no pasó de ser el marido de Juana. El 22 de julio del año 1645 fallece Gaspar de Guzmán y Pimentel, aristócrata, mecenas literario y artístico. Nacido en Roma pero de ascendencia sevillana, llegó a ser el valido del rey Felipe IV, apodado el Rey Planeta. Bajo su mando se proclamó la unión de armas, mediante la cual todos los reinos de la monarquía hispánica debían colaborar en el esfuerzo de guerra y que llevó, entre otras cosas, a la sublevación de los catalanes el día del Corpus de Sang de 1640. Acabó perdiendo el favor del rey y murió en soledad intentando que se le reconocieran sus logros. Fue más conocido como el Conde Duque de Olivares. Un 23 de julio del año 1936 se funda el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Dentro del comunismo y con la llegada al poder de Stalin, este se dividió entre el marxismo-leninismo, de corte stalinista, del cual era heredero el propio Stalin, y el trotskista, de León Trotsky. Este último, a diferencia del primero, creía en la revolución permanente, en contra de lo que abogaba Stalin de que el comunismo debía convertirse en la política de un estado concreto. Pues bien, el PSUC estuvo enfrentado al POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, durante la Guerra Civil en Cataluña por la preferencia entre la revolución y la guerra. A grandes rasgos, aquí habría que hilar tan fino que podríamos estar hablando solo de este tema durante horas.
Un 24 de julio del año 1911, en Perú, el explorador estadounidense Hiram Bingham redescubre Machu Picchu. Fue conquistada por el Inca Pachacútec en el siglo XIV y su origen era probablemente privado. Permaneció en el olvido durante siglos después de que sus habitantes la despoblaran y no fue descubierta para los occidentales hasta 1911. Hoy es considerada una de las maravillas del mundo. Nació un 24 de julio de 1783 Simón Bolívar, militar, estadista y político venezolano, libertador de América del Sur. Ya hemos hablado de Bolívar en otras ocasiones. Un 25 de julio del año 306, Constantino I es proclamado emperador romano por sus tropas. Constantino el Grande es aquel que ganó la batalla del Puente Milvio con la ayuda del dios de los cristianos, el que fundó Constantinópolis y el que hizo que el cristianismo dejara de ser perseguido. Ya lo hemos traído a colación en otras ocasiones. Un 25 de julio del año 1581, en Lisboa, entra solemnemente Felipe II de España y es coronado rey de Portugal. Con este acto que también hemos comentado en alguna otra ocasión, el sueño húmedo de Isabel la Católica de reunir en una misma cabeza todas las coronas de la península ibérica se lleva a cabo casi 800 años después de que el reino visigodo sucumbiera a los musulmanes. Felipe II pudo optar a la corona de Portugal porque su padre Carlos V se había casado con Isabel de Portugal, hija del rey Manuel I. El 25 de julio del año 1938, en el río Ebro, el ejército republicano lanza una furiosa ofensiva contra los franquistas. Comienza la célebre Batalla del Ebro. Fue una de las últimas batallas de la Guerra Civil y la última oportunidad que se tuvo de unir el destino de la República a la inminente guerra mundial que se vaticinaba en Europa. Hitler estaba ocupando los Sudetes y si no se hubiera llevado a cabo aquella política de no agresión para con Alemania y se hubiera entrado en guerra para impedirlo, la Guerra Civil hubiera entrado a formar parte de la Guerra Mundial y tal vez los aliados no hubieran dejado a los republicanos españoles a su suerte como acabó pasando, dando lugar a una dictadura larguísima que los propios aliados terminaron por reconocer como Estado legítimo. En dicha batalla se hizo el último esfuerzo por reclutar un buen ejército y así se reclutó a la llamada Quinta del Biberón, porque eran aún chavales cuando los llevaron a morir a la guerra. A pesar de la sorpresa y el avance inicial, los republicanos no pudieron soportar la contraofensiva franquista y se derrumbó la defensa de Cataluña. Un 26 de julio del año 1139, Alfonso I de Portugal es aclamado rey de Portugal y proclama la independencia del Reino de León. Portugal fue antes que un reino autónomo un condado perteneciente al Reino de León con el nombre de Portucalense. Después de la batalla de Urique en el Bajo Alentejo, territorio vecino de Extremadura y tan bello y digno de visita como esta, las tropas de Alfonso lo aclamaron rey de Portugal y este se dejó querer. No fue hasta 1143 que Alfonso VII de León lo reconoció como rey por el Tratado de Zamora. Un 26 de julio del año 1909 en Barcelona comienza la Semana Trágica. España había caído en decadencia después de la emancipación de las capitanías generales de Latinoamérica de la década de los años 30 del siglo XIX y sucumbió del todo a la depresión tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Para recuperar un poco del honor perdido, el reino se metió en trifulcas en el norte de África, donde siempre había merodeado, y para 1909 Antonio Maura decretó enviar las tropas de reserva a Melilla, formada la mayoría de estas por padres de familia de la clase obrera. Los sindicatos llamaron a la huelga general y el ejército llevó a cabo una dura represión. Es una historia que no nos resulta inverosímil. Se dice que en los muelles de Barcelona, mientras el vapor Cataluña zarpaba a la guerra, los habitantes de la ciudad gritaban «Abajo la guerra, que vayan los ricos, todos o ninguno». El 26 de julio del año 1946, en Nuremberg, el fiscal principal estadounidense Jackson exige la condena de todos los acusados nazis en los juicios de Nuremberg como responsables de la muerte de 12 millones de personas. Los nazis que no escaparon a Latinoamérica o no se suicidaron en la cárcel fueron condenados en estos famosos juicios. Un 26 de julio del año 1953, en Santiago de Cuba, un grupo de jóvenes cubanos, al mando de Fidel Castro, asaltan el cuartel Moncada. El dictador Fulgencio Batista, que se encontraba en Varadero para entregar la Copa Varadero de Remos, como era costumbre desde 1914, se esconde al conocer del asalto. Reaparece luego de frustrado y ordena una masacre en la que mueren asesinados y torturados gran parte de los asaltantes. El asalto al cuartel Moncada es uno de los hitos fundacionales de la Revolución Cubana, ya que supuso la formación del movimiento 26 de julio. Los hermanos Castro fueron, después de tortura y prisión, perdonados y escaparon a México, donde organizaron la revolución, conocieron al Che Guevara, con el que surcarían el Caribe a bordo del Granma y desembarcarían en la playa de las Coloradas, dando así inicio a la sublevación.
Un 26 de julio del año 1875 nace Antonio Machado, poeta sevillano. Fue el más joven representante de la generación del 98, marcada por la pérdida de las colonias de ultramar y la decadencia de la nación, como les comentaba hace un momento. Su obra puede enmarcarse dentro del modernismo, aunque a finales de su carrera y de su vida cambió hacia el simbolismo romántico. Murió exiliado en Coyura, tras el alzamiento fascista del 36. Murió el poeta lejos del hogar, como diría Serrat. Un 26 de julio del año 1533 fallece Atahualpa, último emperador inca. Fue el último soberano inca, asesinado por Francisco Pizarro, del que ya hablamos en su momento. Atahualpa estuvo preso en Cajamarca y ofreció a Pizarro llenar de oro y plata la habitación en la que lo tenían preso a cambio de su libertad. El extremeño aceptó y se quedó con el metal precioso, pero nunca lo liberó. Lo condenó a muerte por asesinar a su hermano Huáscar, en cuyo asesinato colaboró el propio Pizarro. Un 26 de julio del año 1952 fallece Eva Perón, política argentina. Ya hemos hablado de ella en otras ocasiones. Un 27 de julio del año 587 a.C. se destruye Jerusalén y su templo por los ejércitos babilonios, incluido el consiguiente cautiverio que durará hasta el 538 a.C., según el Libro de los Reyes. Los babilonios de Nabucodonosor II atacaron el reino de Judá y destruyeron su templo, el único que los hebreos se permitían tener, y se llevó cautiva a gran parte de la población en lo que en la Biblia se conoce como cautiverio de Babilonia. No sería la última destrucción del templo. Un 27 de julio del año 1824 nace Alejandro Dumas, escritor francés. Hablamos de Dumas en relación a la publicación de Los Tres Mosqueteros, probablemente su obra más celebrada y conocida. Fallece un 27 de julio del año 1276 Jaime I de Aragón. Ya hemos hablado de Jaume I en otras ocasiones. Nace un 28 de julio de 1887 Marcel Duchamp, artista francés, exponente del dadaísmo, que era una corriente artística que pretendía llevar la contraria a las corrientes artísticas como concepto. Marcel Duchamp fue de los primeros en generar lo que él llamó ready-mades, objetos que solo por haberlos hecho un artista o ser colocados por él en un museo se convertían en arte. Era a la vez una crítica al arte y una forma de crearlo. Su obra más conocida fue la del famoso urinario. Se lo pidieron para una exposición y el tipo, ni corto ni perezoso, se hizo con un urinario utilizado, lo bautizó como La Fuente y lo expuso. Se abre así el momento culminante sobre el eterno debate de qué es el arte. Fallece un 28 de julio del año 1794 Maximilien de Robespierre, líder de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se acabó comiendo a sus propios hijos como el dios Cronos. El ejemplo máximo es el de Robespierre, que lideró la revolución en su momento más crítico llamado el terror. Cualquier persona que fuera susceptible de ser crítica con la revolución era pasado por la guillotina. Este tipo se inventó la religión del Ser Supremo, que era la razón y de la que él era el único pontífice. Cambió el nombre de los meses, los días, queriendo generar una tabula rasa. Es uno de los cúlmenes de la Ilustración. Hasta ahora todo estaba mal y hay que hacerlo de nuevo. Robespierre terminó convirtiéndose en una caricatura extravagante de él mismo. Sus compañeros decidieron guillotinarlo por miedo a que él acabara guillotinando a todo el mundo. También fallece un 28 de julio pero del año 1844 José Bonaparte, rey de España nombrado por su hermano Napoleón, apodado Pepe Botella por su supuesta afición a la bebida. Un 29 de julio del año 1883 nace Benito Mussolini, político italiano, quinta esencia junto con su colega Adolf Hitler del fascismo europeo del siglo XX. Llegó a imponer una dictadura fascista en Italia y a involucrarse en la Segunda Guerra Mundial. Terminó colgado boca abajo de una plaza y pateado por la muchedumbre enfurecida. Un 29 de julio del año 1890 fallece Vincent van Gogh, pintor neerlandés del que ya hemos hablado en anteriores capítulos. Un 30 de julio del año 49 a.C. en Hispania se enfrentan los ejércitos romanos de Neo Pompeyo Magno y Julio César en la batalla de Ilerda, la actual Lleida. Pompeyo y Julio César formaron un triunvirato junto a Marco Licinio Craso. Este último murió a manos de los partos, que al parecer le llenaron la boca de oro líquido por su conocido afán por el metal precioso. Solo podía quedar un hombre a la cabeza de Roma, y Julio César y Pompeyo se enfrentaron en algunos sitios de Hispania. La última batalla que tuvo lugar entre ellos fue la de Farsalia, tras la cual Pompeyo huyó a Egipto y fue asesinado. Un
Un 30 de julio del año 1419, en la capital de Bohemia, la actual República Checa, tiene lugar la defenestración de Praga. Ya hablamos de las defenestraciones de Praga en anteriores capítulos. Nace un 30 de julio de 1511 Giorgio Vasari, arquitecto, pintor y escritor italiano. A este señor le debemos el término Renacimiento porque en su libro Las vidas de los más excelentes arquitectos, escultores y pintores hizo una especie de recopilación de las biografías de los más famosos artistas y denominó al tiempo en el que trabajaron el Renacimiento. Fallece un 30 de julio del año 1898 Otto von Bismarck, político alemán. Les hablaba hace un momento de Bismarck, que fue el artífice de la unificación alemana a través de la guerra franco-prusiana. Un 31 de julio del año 1588, la Armada Española llega a las costas de Inglaterra. Dicha armada fue conocida como la Armada Invencible por los ingleses, modo irónico, ya que con todo lo grande y potente que era, se estrelló contra un temporal en las inmediaciones de Inglaterra. La verdad es que en España jamás se la llamó así, sino la Grande y Felicísima Armada. Pero es cierto, solo un pequeño grupo de soldados logró desembarcar en la isla y tuvo que ser rescatado al tiempo. El resto de barcos o cayeron presos o se hundieron debido al temporal. Poco después, Inglaterra enviaría una armada a España que tampoco correría mejor suerte, pero de esa los ingleses no hablan demasiado. Fallece un 31 de julio de 1556 Ignacio de Loyola, militar y religioso español. Fundó la Orden de la Compañía de Jesús, es decir, los conocidos como jesuitas. En la actualidad no es una orden militar, sino que su acción se circunscribe a los campos educativo, social, intelectual y misionero. Fallece también un 31 de julio de 1784 Denis Diderot, escritor y filósofo francés. El enciclopedista por antonomasia. Ilustrado, como no, participó en la confección de la primera enciclopedia. ¿Y qué era una enciclopedia para los ilustrados? Un compendio del saber que se conocía por cerrado, es decir, todo lo que saliera de ahí no era conocimiento. Una vez más, los ilustrados ilustrando al mundo de que antes de ellos había estado en penumbras. La comparación interesante es con la Wikipedia. Ambas se entienden por enciclopedias, solo que en la de Diderot nadie más que los ilustrados podían decidir qué era un saber y hasta dónde alcanzaba. La Wikipedia, sin embargo, es más democrática y cualquiera puede decir lo que piensa al respecto de esto. Podemos estar a favor o en contra de la democratización del compendio del saber, pero hay que entender que una enciclopedia en el siglo XVIII era algo cerrado y elitista. Fallece un 31 de julio del año 1826 Cayetano Ripoll, maestro de escuela catalán. Al ser juzgado por no creer en los dogmas religiosos, fue condenado a muerte por la Junta de Fe de la Diócesis de Valencia. Así que técnicamente no se puede decir que fuera el último condenado a muerte por la Santa Inquisición porque ya no existía. Pero cuidado, porque fue el último hereje ahorcado en la plaza del Mercado de Valencia hace solo 197 años. Y para acabar, fallece un 31 de julio del año 1944 Antoine de Saint-Exupéry, aviador y escritor francés. Es el autor del Principito, uno de los libros más extraños que haya podido leer, sin embargo, muy conocido y celebrado. Y eso ha sido todo por este capítulo. Ha sido un pelín más largo, pero es que en verano había más batallas. Los ejércitos salían de los cuarteles de invierno. Pues esperando que estén pasando lo mejor posible estos calores infernales, les voy deseando un bonito verano. Les mando un abrazo desde la Occitania y les espero para el próximo capítulo.